Ya, listo. Muy buenas tardes con todos, nuevamente. Jóvenes, a ver, sí, el tema es sobre los ríos del Perú, correcto. Entonces, hoy día, vamos a ver primero, entonces, ya, sus características generales y también los ríos más importantes del Perú, ¿no? Justamente, por ejemplo, muchachos, si nos preguntaran así nomás, simplemente, fíjate, pues decimos, ¿cuál es el río más largo del Perú, por ejemplo? Ahí está. ¿Quién es el río más largo del Perú? Ya. A ver, ya. Amazonas. Amazonas, el río más largo del Perú, justamente ahí está. El río Amazonas, ¿quién más? A ver, sí, hasta ahora, a ver, Amazonas, todos están coincidiendo que es el río Amazonas, el río más largo del Perú, justamente ahí está. Muchachos, ahí estás. Sí, es el río más largo, pero de verdad, a ver, piensen bien, piensen bien, piensen bien porque, a ver. ¿Por qué dicen ustedes que el río Amazonas es el río más largo del Perú? ¿Por qué? A ver, ¿por qué dicen que es el río más largo? A ver, el Amazonas, porque, vamos a ver, muchachos, el Amazonas, a ver, es el río más largo del Perú y vamos a ver que, muchachos, no es el río más largo del Perú, no es el río más largo del Perú, no, es el más caudaloso, correcto, es el más caudaloso, fíjate, y a eso mucho cuidado, ¿ah? Ojo, tenemos que distinguir, en un río, muchachos, tiene, a ver, ya, puede ser el Marañón es el segundo más largo del Perú, el Marañón. Correcto, ya. Algunos digan, ¿cuál es el río Ucayali? Correcto, es el río Ucayali, el río más largo del Perú. Justamente ahí está, ¿no? Ese río, o sea que tiene mayor recorrido, ¿ya? El río Ucayali es que tiene mayor recorrido, se dice curso largo, ¿no? El curso de un río, ¿no? Justamente el curso de un río. Es el de curso más largo, ¿no? Correcto, ¿ya? Entonces, entonces esa cosita es, entonces lo que tenemos que ver, es el río más largo del Perú, ¿ya? Ahora, muy bien, pero veamos también así, fíjate, ¿ya? Eh, Veamos que en su conjunto, los ríos del Perú se dividen en tres vertientes hidrográficas, correcto, ¿no? Tres vertientes hidrográficas. Es decir, fíjate, si nosotros viéramos a los ríos desde la cordillera de los Andes, ¿no? Porque los ríos del país se originan en la cordillera de los Andes, correcto. Pero la cordillera de los Andes, vamos a ver que, fíjate, va a dividir a los ríos justamente en tres eh, sectores hidrográficos, justamente a los cuales se llaman vertientes hidrográficas, correcto, justamente, ¿no? ¿No? Entonces acá, la cordillera está creando, justamente está dividiendo el Perú en tres vertientes hidrográficas, correcto. ¿Cuáles son estas tres vertientes hidrográficas? Ya no son bastante familiares, ¿sí o no? Tenemos la vertiente del Pacífico, donde los ríos van a vertir sus aguas al Océano Pacífico, como dice su nombre, vertiente del Pacífico. O sea, los ríos están virtiendo sus aguas hacia el Océano Pacífico, correcto, ¿no? Ahora, en la otra vertiente, ¿no? La vertiente, entonces, se llama así, más grande, se llama la vertiente del Amazonas. Entonces, justamente en esta vertiente, entonces quiere decir que los ríos van a vertir sus aguas en el río Amazonas, correcto, ¿no? Justamente en el río Amazonas, ¿ya? Y este río a su vez, también, que es el río Amazonas, también va a vertir sus aguas hacia el Océano Atlántico, hacia el Océano Atlántico. Por lo tanto, a la vertiente amazónica también le podemos llamar la vertiente del Atlántico, correcto, justamente acá, ¿no? Pero más que llamar la vertiente del Atlántico se llama vertiente del Amazonas, correcto, porque los ríos están vertiendo sus aguas hacia el Amazonas, correcto, que vamos a ver que es el río colector de toda esta gran vertiente hidrográfica
que abarca no solamente nuestro país, ¿no? Justamente, no, sino que abarca gran parte de Sudamérica, ¿no? Justamente ahí podríamos también incluso resaltar ese hecho, entonces, que esta vertiente hidrográfica del Amazonas la cuenca hidrográfica más extensa del mundo, justamente más extensa del mundo, ¿no? Justamente. Bien, entonces, ¿qué comprende a varios países, pues, sudamericanos, ¿no? Brasil, está Perú, Colombia, Ecuador también está, también, increíble, está Venezuela también, exacto, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela está el Río Negro, fíjate, y ese Río Negro es un afluente del río Amazonas, correcto. O sea que también, entonces, parte de Venezuela pertenece a la vertiente, entonces, amazónica, correcto. También, ¿qué otros países pertenecen? Guyana, Surinam, también pertenece Bolivia, correcto, ¿no? Bueno, entonces esta vertiente forma una cuenca hidrográfica muy extensa, ¿ya? Ahora, y la tercera vertiente hidrográfica del país se llama vertiente hidrográfica del Titicaca. Entonces, ¿por qué los ríos vierten sus aguas en el lago Titicaca, justamente, ¿no? Que ahora está haciendo noticia justamente, muchachos, porque se ha reducido, fíjate, el lago Titicaca por la sequía que se está produciendo, pues, entonces, en nuestro país, justamente a raíz de que estamos viendo justamente el fenómeno del niño, ¿sí o no? El fenómeno del niño altera las precipitaciones en nuestro país, ¿no? Por eso justamente se ha dado lluvias torrenciales en el norte, pero en la Sierra Sur se está produciendo una sequía, o sea, una ausencia de lluvias que ya lleva varios meses, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Que ya ahí también podríamos agregar que viene ya causando daños en la producción de la papa, por ejemplo, en la Sierra Central, también la ganadería en caso de Puno, ¿no? ¿No? Entonces, ya, tenemos justamente esa vertiente. A continuación, entonces vamos a ver entonces también ahí, a ver, sus características, ¿ya? Vamos a ver justamente las características. Ahí está, ¿no? Si vemos ahí, mira el siguiente gráfico, a ver, ahí tenemos ya una vertiente, que es la vertiente del Pacífico. Fíjate, entonces ahí está. En esta vertiente, entonces fijémonos, ojo, entonces existen perdón, el número es 53 cuencas hidrográficas, correcto, ¿no? Entonces toda la vertiente comprende 53 cuencas hidrográficas, ¿no? Justamente, bueno, no, por lo tanto, existen aproximadamente 53 ríos. Cada río, entonces, recoge las aguas de un territorio, ¿no? A ese territorio le llamamos propiamente cuencas hidrográficas, ¿no? Justamente ahí está, ¿no? Entonces, las cuencas son los territorios que le proporcionan, cuyas aguas se vierten hacia un río, ¿no? Se vierten hacia un río, ¿no? Y esa agua de las cuencas provienen de las precipitaciones que se producen, ¿no? Ya. Ahora, entonces, vamos viendo las características, ¿ya? Entonces, de la vertiente del Pacífico, fíjate. Entonces, acá tenemos 53 cuencas hidrográficas que comprenden el 22% del territorio, ¿no? Es una franja longitudinal aproximadamente, ¿no? Comprende el 22% del territorio, ¿ya? Más, y también tenemos que esta vertiente, fíjate, solamente tiene el 2% del agua dulce del país, solamente 2%, ¿ya? Justamente tiene acá. Entonces, ¿por qué? Porque esta vertiente se caracteriza, entonces, por ser relativamente seca, ¿no? Comparado con la vertiente amazónica que está al otro lado de la cadena occidental de los Andes, justamente donde llueve más, pues, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? O sea, este lado es lluvioso, ¿sí o no? En cambio, en la vertiente del Pacífico, justamente, entonces acá llueve poco, pues, ¿no?
A ver, una pregunta me dice Joel, si todos los ríos que existen son llamados cuencas hidrográficas, no necesariamente, no. A ver, lo que pasa entonces es que, a ver, de estos ríos, acá aproximadamente hay 53 ríos que van a vertir sus aguas en el mar. Algunos no van a llegar, ¿no? Pero cada río tiene su cuenca, correcto. Ahora, dentro de cada cuenca, a su vez, vemos que también, entonces, hay otros ríos, ¿no? Que son generalmente los ríos afluentes, ¿ya? O tributarios, ¿ya? Eh, ¿Cuál es esa definición para decir que sea una cuenca hidrográfica? Ya, una cuenca hidrográfica, entonces se define como, como un territorio, ¿ya? Eh, Como un territorio cuyas aguas, entonces van hacia un mismo río, correcto, van hacia un mismo río, ¿ya? Muy bien, y que está delimitado por zonas elevadas, por zonas montañosas, a los cuales se le llaman divisoria de aguas, correcto, ¿no? Entonces, esa es la característica esencial de una cuenca hidrográfica, que es un territorio, entonces, cuyas aguas, van a ir a parar hacia un mismo río, correcto, que ese río entonces que recoge las aguas de toda esa cuenca, de todo ese territorio, se le va a llamar el río principal, ¿correcto? El río principal. Ahora, pero obviamente dentro de una cuenca, vamos a ver que además del río principal, también hay los ríos tributarios, o sea, los ríos secundarios que abastecen al río principal, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esos ríos, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esos ríos afluentes, entonces, ojo, entonces ellos justamente, entonces esos ríos van a formar ya lo que se llaman microcuencas, o sea, cuencas más pequeñas porque están dentro de una cuenca grande, dentro de una cuenca hidrográfica, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, esas son las características de una cuenca hidrográfica. Ahora bien, pero vamos a ver que en esta, fíjate, como llueve poco esta vertiente, entonces una característica que en esta vertiente llueve poco, por lo tanto solamente tiene el 2% del agua, correcto, ¿no? Por eso ahí va a surgir ya un problema, fíjate, en esta vertiente vamos a ver que justamente, fíjate, hay escasez de agua, ¿no? Por eso acá los ríos en esta zona entonces, gran parte del año están secos, fíjate. A ver, por ejemplo, ¿qué ríos encontramos acá? Encontramos, por ejemplo, fíjate, a ver, por ejemplo, ya, el río Rima, por ejemplo, el río Rima ahorita está con aguas bajas, ¿no? Justamente, decimos que está en estiaje, ese momento del río cuando está con bajo caudal se llama estiaje, ¿no? Entonces, pero el río Rima entonces está con caudal muy bajo, ¿no? Y eso que ese caudal, fíjate, tiene agua porque hay hielos, hay nevados, ¿no? Porque el río Rima tiene origen glaciar, correcto. Pero si vamos al norte, por ejemplo, si estamos en la ciudad de Lima, al norte, pero vamos a Comas, Caraballo, por ahí pasa el río Chillón. Y el río Chillón vamos a ver que casi no lleva agua, fíjate. Y si vamos más al norte, el río Chancay, no, casi no tiene agua. Fíjate, y casi la mayoría de ríos casi no tienen agua en esta época. No, igualito, si nos vamos al sur, el río Lurín, por ejemplo, el río Lurín, casi ni agua tiene, fíjate, prácticamente está seco. Más bien, pues están aprovechando ahora que está seco en este periodo para hacer algunas obras ahí en el río Lurín, correcto, ¿ya? Entonces, eso justamente vamos a apreciar entonces que esta vertiente hay escasas precipitaciones, ¿no? Entonces, por eso los ríos están gran parte del año tienen un caudal muy reducido. Algunos se secan, algunos sí logran tener aguas, entonces gracias a los nevados, a los deshielos o lagunas, ¿ya? Ahora, aunque dicho sea de paso también, en esta zona, entonces en verano la situación sí cambia. En verano, mira, se producen lluvias en las partes altas de esta vertiente, lo cual va a hacer que estos ríos, entonces, tengan fuertes crecientes, correcto, ¿no? Se vuelven caudalosos, se vuelven torrentosos, ¿no? Justamente, ¿no? Y peligrosos porque incluso pueden desbordarse en las partes bajas, ¿no? Justamente que son zonas de valles muy fértiles, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos así.
Ya, ahora vamos a la otra vertiente, fíjate, la vertiente del Amazonas. Ya, esta vertiente se encuentra en el lado oriental de la cordillera de los Andes, ¿no? Justamente, entonces vemos que es más extensa. Mira, aquí encontramos 44 cuencas hidrográficas, ¿ya? 44 cuencas hidrográficas. Pero mira, abarca gran parte del territorio peruano. Está abarcando 74% del territorio peruano, 74, ¿no? Justamente aquí. ¿Dónde hay cuánto? 44 cuencas, ¿ya? Por ahorita la cuenca del Marañón, la cuenca del río Ucayali, está la cuenca del Mantaro, no son en total 44 cuencas, ¿ya? Pero estas cuencas, vamos a ver que están integradas, están formando el sistema hidrográfico del Amazonas, correcto, ¿no? Justamente así, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras características tiene? Mira, aquí esta vertiente, entonces tiene, mira, el 97% del agua dulce del Perú, ¿no? Justamente, no, o sea, justamente, ahí está. El 97% del agua del país. Por eso justamente, abundancia de agua, los ríos son súper caudalosos. Eso gracias a que a las lluvias abundantes que se están dando en este lugar, ¿no? Entonces, la abundancia de agua, fíjate, la tremenda abundancia. Entonces, es bueno para el Perú, es bueno para el Perú justamente, porque fíjate, entonces, esta vertiente le va a proporcionar agua a las otras vertientes, donde se está produciendo escasez, ya justamente, sí, o sea, es justamente, entonces ahí está. Entonces, la importancia que va tomando la vertiente amazónica, ¿ya? Ahora, la tercera vertiente, que es la vertiente del Titicaca, mira, ahí lo podemos ver, y a las dos vertientes, la vertiente occidental de la cordillera va a formar la vertiente del Pacífico, o sea, los ríos que se encuentran en esta vertiente, entonces forman la vertiente del Pacífico, porque vierten sus aguas al Pacífico, ¿ya? En el otro lado de la cordillera, que es la vertiente oriental, acá los ríos van a vertir sus aguas y van a formar al Amazonas, ¿correcto? Ahora, hay que tener en cuenta que también entre ambas vertientes, entonces la separación lo está efectuando la cadena occidental, que es la cadena más elevada, correcto, entonces la cadena montañosa más elevada que tiene la cordillera de los Andes, ¿no? Justamente acá, fíjate. No, las otras, que la central, la oriental, ya tienen menos altura, ¿no? Entonces, la occidental por ser la más alta es la que entonces divide las aguas del país, fíjate, hacia un lado las aguas van a bajar al Pacífico y hacia el otro lado las aguas van a bajar hacia el Amazonas, correcto, ¿no? Ahí se produce la división de las aguas, correcto, ¿no? Entonces, en la cadena occidental, repito, la cadena occidental, ¿ya? Ya por eso, a ver, por eso te podríamos ubicar acá, fíjate, por ejemplo, el río Rímac está acá, en la vertiente occidental, correcto, pertenece a la vertiente del Pacífico. En cambio, hacia el otro lado, fíjate, de la cuenca del río Rímac está la cuenca del río Mantaro. Y el río Mantaro ya se encuentra en la vertiente oriental y vierte sus aguas hacia dónde? Bueno, hacia el Amazonas, correcto, ¿ya? Muy bien, tenemos así. Ahora, solamente vale señalar, por último, que la vertiente del Titicaca es una vertiente, entonces, muy pequeña, como podemos ver, ¿cierto? Es la más pequeña, ¿no? Que tiene menor volumen de agua, fíjate, ¿no? Prácticamente, ¿cuánto? Si sumáramos, mira, el 1% ya, ¿no? Porque tenemos acá sumando 97 de la vertiente amazónica más 2 de la vertiente del Pacífico, nos estarían dando 99, ¿sí o no? 99, o sea que nos quedaría 1% a la vertiente del Titicaca, correcto. Entonces sería así, la vertiente del Titicaca sería la vertiente hidrográfica más pequeña, correcto. Sí, más pequeña, de menor cantidad de agua, y se considera que existen aproximadamente 11 cuencas hidrográficas. Sí, hay
Pues dice, ¿cuántas cuencas tiene? Tiene 11 cuencas hidrográficas, ¿correcto? Ya. Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a ver también, fíjate, entonces, las características de los ríos en cada una de estas vertientes, ¿no? Justamente por ahí, y los ríos más importantes, ya. Muy bien, correcto. A ver, vamos a ver entonces a continuación, primero la vertiente del Pacífico, ¿ya? La vertiente del Pacífico, entonces vamos a ver acá, ahí está, fíjate. Entonces, que es formada por la vertiente occidental de la cordillera, ¿no? Los ríos que se forman acá de las lluvias de los nevados van a descender hacia el Pacífico, ¿no? Correcto, ¿no? Ahí lo podemos ver, fíjate. Entonces, justamente se forman acá los ríos que se forman de los del hielo, de las lluvias, vierten sus aguas hacia el Pacífico, ¿no? Correcto, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, entonces, si nos preguntaran, entonces, ¿dónde se encuentra la naciente de los ríos de la vertiente del Pacífico? Tendríamos entonces que señalar que se encuentran en dónde? En las cumbres de la cadena occidental, ¿no? Justamente, fíjate. Estos ríos tienen origen justamente en cosa, tienen origen fluvial, se forman de las lluvias, ¿sí o no? Correcto. También se forman qué cosa de las nieves, ¿no? Por ejemplo, de la nieve que cae, eso se acumula, se forman los nevados, ¿no? Entonces, esa agua de los nevados se derrite y van formando pequeños riachuelos, ¿no? Esos pequeños riachuelos se van juntando y van a formar ya el río principal, justamente que va a vertir sus aguas hacia el Océano Pacífico, ¿correcto? Ya. Entonces tienen origen nival y glaciar, y también de las precipitaciones, ¿correcto? De las lluvias. Ahora, el curso de estos ríos, fíjate, ¿cómo va a ser el curso? Su curso es su recorrido, su trayectoria que van a hacer, fíjate. Vamos a ver, ¿tendrán entonces un curso largo o un curso corto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo sería el curso de estos ríos? ¿Sería largo o sería corto? A ver. Ya, eso ya, por ejemplo, a ver, una vez preguntó la UNI, recorrido corto, fíjate, claro, si vemos acá, fíjate, estos ríos van a tener recorrido corto si lo comparamos con los ríos amazónicos, pues con los ríos amazónicos estos son de recorrido corto, ¿ya? Ah, muy bien, y vamos a ver que tienen una dirección transversal, correcto, tienen una dirección transversal. O sea, ¿por qué? Porque van a ir de este a oeste, correcto, ¿no? Entonces, justamente acá, mira, vamos a ver, entonces, que estos ríos también, a ver, tienen poco caudal, ¿no? O sea, lleva poca cantidad de agua, ¿no? El caudal es el volumen de aguas, pero estos ríos no llevan mucha agua porque no llueve mucho, ¿sí o no? Llevan poca cantidad de agua, entonces tienen poco caudal, correcto. Ahora, pero sí, vamos a ver que su caudal, si bien es poco, vamos a ver que ese es, entonces el caudal justamente de estos ríos, ya, eh, también vamos a ver que no es constante, ¿no? Justamente. Entonces, por eso que estos ríos van a tener un régimen irregular, correcto, son muy irregulares, justamente, o sea, entonces su caudal justamente varía mucho, justamente acá, ¿no? Por eso que en invierno, ¿cómo están estos ríos? Muchos de ellos están sin agua, pero en verano sí tienen bastante agua, o sea, ha habido una fuerte variación en el caudal del río, ¿sí o no? Hay una fuerte variación, justamente, una variación muy notoria justamente de estos ríos, fíjate. En verano lleva mucha agua y eso va a ser aprovechado justamente, fíjate, va a ser aprovechado justamente aquí en el curso alto del río, porque sabemos que el curso de un río se divide en tres partes, el curso alto, el curso medio y el curso bajo. En el curso alto, fíjate, acá, entonces el agua de las lluvias, de estos riachuelos, todo esto se almacena justamente, fíjate, se almacena justamente para la época seca de estos ríos, porque estos ríos van a tener entonces justamente una época de sequía, justamente, o de estiaje se dice, entonces, en el cual entonces va a generar problemas de abastecimiento de agua
para las poblaciones que viven a lo largo de su recorrido, especialmente la zona baja, que son las zonas costeras, que son las zonas más pobladas del país, como sabemos, ¿no? Entonces, y entonces va a generar problemas de escasez de agua para las ciudades, para los valles, ¿no? Que en estos valles acá tienen una altísima producción, ¿no? De arroz, de caña de azúcar, correcto, ¿no? Entonces, justamente esto, o sea, eso que estos ríos, entonces su régimen irregular justamente va a generar problemas así de desabastecimiento en la época de invierno, pero problemas también de inundaciones en verano cuando crezcan estos ríos fuertemente, ¿sí o no? Por eso que hay necesidad de qué? Hay necesidad de canalizar justamente estos ríos, fíjate, de canalizar. En el Perú justamente no se está llevando a cabo esta canalización. Por eso que muchachos, justamente, ¿qué va a pasar? Fíjate, este verano, por ejemplo, en verano, justamente, lo han anunciado que va a haber lluvias muy fuertes en el país, fíjate. En todo el Perú va a llover muy fuerte, toda la cordillera, tanto en la vertiente occidental como en la vertiente oriental de la cordillera. Va a haber muchas lluvias, entonces estos ríos van a crecer mucho, ¿sí o no? Y por lo tanto, con el peligro de que se desborde, correcto. Esto podría estar afectando, ¿no? Obviamente, entonces, ya, entonces justamente por eso, entonces se necesita justamente ya llevar a cabo la canalización justamente de estos ríos. ¿Por qué? Porque tienen un régimen muy irregular, su caudal va a variar mucho, ¿no? La época seca y la época de lluvias, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos justamente así, ¿ya? Ahora, en cuanto a su desembocadura, bueno, estos ríos desembocan ¿en dónde? Desembocan en el mar, ¿no? Justamente ahí está, ¿ya? Pero fíjate, su desembocadura de estos ríos, entonces su desembocadura, vamos a ver que estos ríos van a desembocar, fíjate, como son muy rápidos, muy torrentosos, estos ríos van a formar fíjate, una sola boca en el mar. Van a formar una sola boca en el mar, ¿ya? Cuando los ríos en su desembocadura, entonces, fíjate, forman una sola boca, entonces se dice que la desembocadura es de tipo estuario, ¿correcto? Es de tipo estuario. Estos ríos justamente tienen esas características, ¿correcto? Justamente estuario, ¿no? Excepto justamente tenemos un río muy especial en el país que es el río Tumbes. El río Tumbes, fíjate, justamente su desembocadura es muy distinta, justamente porque el río Tumbes, por ejemplo, fíjate, no solamente va a formar una boca en el mar, sino que ha formado, fíjate, muchas bocas a través del cual entonces llegan las aguas del río Tumbes hacia el mar, correcto, llegan a través de varios canales, o sea, no es una boca, sino tiene varias bocas por donde justamente el río, entonces justamente arroja sus aguas justamente al mar, correcto, ¿ya? Entonces, ese tipo de desembocadura se llama delta, correcto, delta, ¿ya? Entonces, justamente así, entonces tenemos eso en el caso del río Tumbes, nada más, ojo, por eso, el único río del Perú, fíjate, que forma delta, solamente tenemos con el río Tumbes, nada más, es el único correcto, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras características presentan estos ríos? Ya, estos ríos, entonces, también son justamente torrentosos, justamente porque estos ríos, entonces, justamente, estos ríos, entonces, descargan, fíjate, sus aguas con mucha fuerza, con mucha violencia. ¿Debido a qué? Debido a la fuerte inclinación o pendiente que tiene la cadena occidental, ¿no? La fuerte pendiente, entonces, ¿no? Justamente, entonces, estos ríos corren de manera muy fuerte, de manera muy violenta. Justamente, fíjate que estos ríos, pues son torrentosos, correcto, son sumamente torrentosos. Ahora, eso, por ejemplo, va a ser bueno, sí, porque torrentoso va a ser, bueno, uno va a ser peligro, obviamente, porque el río es muy violento, ¿no? Pero va a ser bueno, justamente. ¿Por qué va a ser bueno? ¿Por qué? Porque un río torrentoso va a tener la fuerza
para producir energía eléctrica, justamente, ¿no? Por eso que vamos a ver que entonces en las partes medias de este río, acá justamente, fíjense, se está aprovechando la fuerza del río para producir energía eléctrica, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Especialmente, fíjate, eso se ha hecho justamente con el río Rima, ¿no? Justamente acá, ¿no? Que justamente donde se han construido muchas hidroeléctricas, pues para abastecer a la ciudad de Lima, justamente, ¿no? Entonces, justamente es una ciudad gigantesca, justamente donde necesita abastecerse de energía eléctrica, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos estas características de estos ríos justamente, sus características naturales. Ahora, en cuanto a su aprovechamiento, hay que tener en cuenta esto también, fíjate. Antes de ver su aprovechamiento, hay que ver que estos ríos entonces están formando también dos tipos de cuencas, correcto, entonces están formando dos tipos de cuencas. Efectivamente, los ríos de la costa nacen en la cordillera de los Andes, en la cadena occidental, ojo, en la cadena occidental de los nevados, de las lluvias. Ahora, bien, estos ríos van a llegar al mar, fíjate. Como llegan al mar, entonces las cuencas han sido catalogadas como exorreicas. Exo, no ex, de exterior, o sea que los ríos tienen salida al mar, ¿correcto? Van a evacuar, van a tener salida al mar. Ahora, no todos también vamos a ver que tienen salida al mar, fíjate. Algunos ríos, entonces, fíjate, no van a tener salida al mar debido, entonces, fíjate, al bajo caudal que tiene, ¿ya? Y también, entonces, estos ríos de bajo caudal, fíjate, entonces, no van a poder cruzar los desiertos, no van a poder cruzar los desiertos, porque en un desierto el agua se infiltra rápidamente, ¿sí o no? Se infiltra rápidamente, de tal manera entonces que estos ríos, fíjate, entonces van a perder su escorrentía, o sea, su flujo superficial, correcto, ¿no? Quizás internamente por el subsuelo, sí, el agua va a fluir, correcto, pero ya no por la superficie, ¿ya? Entonces, justamente ese tipo de ríos y de cuencas hidrográficas, fíjate que entonces, justamente que pierden su escorrentía superficial, o sea que pierden su caudal en su recorrido a través de desiertos, ¿ya? A esos ríos y esas cuencas se le llama cuencas arreicas, correcto, las cuencas arreicas, fíjate, sí. Ahora, generalmente son por desiertos, no por el clima, justamente el clima, árido, correcto, justamente ocurre ahí, ¿ya? Es una característica, sí, los ríos arreicos son una característica de climas áridos, de clima desértico. Por ejemplo, a nivel mundial, ríos que tienen estas características, a ver, tenemos los ríos que, por ejemplo, que están en el desierto del Sahara, ¿ya? También ríos que están en el desierto de Gobi, en China, ¿correcto? Justamente ahí encontramos ese tipo de ríos, ¿ya? Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿dónde encontramos ríos arreicos? A ver, ¿dónde los vamos a encontrar? Recuerda que tenemos dos ríos o dos desiertos grandes. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son nuestros desiertos más grandes? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Cuáles son nuestros desiertos más grandes? El desierto más grande, ¿quién es? El desierto de, muchachos, el desierto más grande está en Piura. Sí, está en Piura. Es el desierto llamado Sechura. Es el desierto de Sechura, correcto, fíjate. Es el desierto más extenso. Además es caluroso, fíjate. Ahí las aguas se van a filtrar, se van a evaporar. Y vamos a ver que entonces, ahí está. El río, o el desierto de Sechura, succiona, fíjate, el agua del río Piura. Fíjate, ese río que lo conocemos porque se desborda, justamente, fíjate, cuando hay lluvias torrenciales en Piura, correcto, ese río raramente llega al mar, fíjate, es un río arreico. Sus aguas van a ser succionadas por el desierto, correcto. Entonces no va a llegar, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un caso de cuenca arreica, por ejemplo, la del río Piura, correcto. Ahora, hay otros casos, fíjate.
por ejemplo, en el departamento de Lambayeque, en Lambayeque igual. Mira, al norte también hay los desiertos, ahí está el río La Leche, por ejemplo, el río La Leche, que ahí tenemos. A ver, recuerda otro desierto importante que tenemos nosotros, el desierto de Ica, el desierto de Ica, fíjate. Y tenemos justamente, entonces, que el río Ica, por ejemplo, también, fíjate, entonces también succiona el agua del río Ica. Por eso el río Ica, por eso el río Ica no llega a la ciudad de Ica, no llega sin agua, fíjate. Lo que llega es por el subsuelo, correcto, ¿no? Entonces, es por eso que, incluso, fíjate, se da el caso curioso de que esas aguas que se han infiltrado del río Ica van a aflorar por la laguna de la Huacachina, pues, ¿no? Por eso justamente la laguna de Huacachina dice, no, entonces esa agua que está en el desierto, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Justamente, fíjate, del río Ica que se ha infiltrado, correcto, que se ha infiltrado. Entonces, eso justamente, entonces, esos casos de ríos arreicos tenemos aquí en numerosos ejemplos en la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿correcto? ¿Ya? Eh, ya, entonces tenemos acá. Ahora, veamos en cuanto a su aprovechamiento, ¿ya? A ver, vamos a ver, para eso hay que tener en cuenta los ríos, a ver, que el río, entonces, o el curso del río se divide en tres partes, ¿no? El curso alto, el curso medio y el curso bajo, correcto. Ahora, en el curso alto, vamos a ver, fíjate, en el curso alto, primero en el curso alto, a ver, vamos a ver primero en el curso alto, y justamente es la cuenca de captación, o sea, justamente ese lugar, es la parte de la cuenca que capta el agua de las lluvias, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Entonces ahí justamente va a captar el agua de las lluvias, ¿ya? Correcto. Entonces, en esta zona, justamente, esa zona se aprovecha para qué? Entonces, fíjate, para almacenar aguas, correcto, para almacenar aguas. Y para almacenar aguas, ¿qué hay que construir? Hay que construir reservorios, hay que construir represas, justamente todo ello, ¿sí o no? Correcto, muy bien, efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, mira, y especialmente, entonces, pues, en esas represas, eso va a permitir, entonces, también acá, fíjate, superar o producir todo el año, fíjate. O sea, justamente producir todo el año, fíjate, ¿no? Quizás el río no tiene mucha agua, pero hay el agua en la represa. Entonces el agua de la represa se saca, fíjate, se les lleva directamente a los valles que están en la parte baja o puede ser llevarse a los ríos y de los ríos ya se distribuye hacia los valles, ¿sí o no? Y así se logra tener una buena producción agrícola, fíjate. Es así sorprendente, incluso fíjate, los valles de estos ríos, ¿no? Sus conos deyectivos, justamente, fíjate, tienen récords de producción, fíjate. Entonces, por ejemplo, tenemos el valle de Jequetepeque, por ejemplo, fíjate, es el valle más arrocero del país. El valle de Chira, el valle de Chira, pues ahí se ha construido el reservorio más grande del país que se llama Poechos, fíjate, ¿no? Por eso que ahí se produce qué cosa, fíjate, hay bastante agua, se produce, por ejemplo, plátano, banana orgánica, que ahora se ha convertido en el principal cultivo de exportación de Piura, fíjate, al mercado norteamericano, justamente. O sea que los norteamericanos también, fíjate, entonces también están consumiendo sus chifles, porque se está produciendo bastante banana orgánica. Y tú sabes que el plátano requiere bastante agua. Y no solamente produce banana orgánica, el Valle de Chira también produce limón, eh, produce el limón, produce el algodón prima, fíjate, no son valles altamente productivos, ¿ya? Ahora me pregunta Joel, me dice, los conos deyectivos son parte, a ver, son parte del contorno donde desemboca el río. Sí, justamente los conos deyectivos, acá lo podemos ver en la imagen, vienen a ser entonces, fíjate, llanuras aluviales que se han formado hacia ambos lados del río, donde el río entonces ha depositado sus sedimentos, ¿no? Al inundar esas zonas, correcto, ¿no? Entonces, especialmente en épocas pasadas, pues hoy en día ya
se ha canalizado el río para que no siga inundando esas áreas, porque las zonas se están aprovechando para la agricultura, correcto. Pero los valles vienen a ser, entonces, justamente, estos materiales depositados por el río hacia ambos lados, ¿sí o no? Realmente, estas tierras tienen forma triangular, por eso se le llama conos deyectivos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, pero tenemos, mira, estos valles pueden producir, ¿por qué? Porque en el curso alto se han construido esas reservorios, ¿ya? Por ejemplo, entonces nos preguntarán, muchachos, entonces, a ver, ¿cuál es la represa más grande y en qué río se encuentra? Mira, tenemos ahí, entonces, por ejemplo, tenemos allá el reservorio de Poechos, que está en el río Tira. Hemos visto que a su vez tiene un valle muy productivo en la banana orgánica, que se está exportando fuertemente hoy día a los Estados Unidos, el algodón pima para la industria textil, el limón, que justamente fíjate que ha sido afectado por el fenómeno del niño, ¿no? El calor no ha hecho madurar el limón, pues se está produciendo problemas de abastecimiento y de precios en el caso del limón. Se está produciendo en el valle del río Tira, correcto. Ahora, veamos en el curso medio. El curso medio del río se aprovecha para la construcción de las hidroeléctricas, ¿ya? Las hidroeléctricas, ¿no? Realmente ahí ya están las represas. Las represas son para las hidroeléctricas. En cambio, en la parte alta lo que se construye son reservorios. Reservorios son almacenamientos de agua para la agricultura, ¿ya? Mientras que las represas son justamente para las hidroeléctricas, ¿ya? Ahora, justamente ahí está, por ejemplo, vamos a ver, tenemos las hidroeléctricas. Ahora, como por ejemplo ahí tenemos Santiago Antúnez de Mayolo, ¿está? Y esta es la hidroeléctrica más potente del país. Pero ojo, cuidado, esa hidroeléctrica está en el río Mantaro. Ojo, por si acaso, el río Mantaro no está en la vertiente Pacífico, no está en la vertiente Pacífico, sino que pertenece a la vertiente amazónica, ¿ya? Por si acaso. O sea, es una ilustración como manera de ejemplo, pero no quiere decir que esta hidroeléctrica esté en la vertiente Pacífico, no, está en el Mantaro. El Mantaro pertenece a la vertiente amazónica, ¿ya? Ahora, en el curso bajo del río, fíjate que es la zona del cono deyectivo, ¿no? Que son llanuras aluviales de forma triangular, formado por sedimentación. Entonces, acá se aprovecha para la agricultura, ¿no? Especialmente tenemos, a ver, tenemos ahí está, es el cultivo del arroz, como el valle de Jequetepeque, ¿no? O el valle de Tira, que hemos visto que produce, ¿qué cosa? Que produce, entonces, la banana orgánica, el algodón pima, produce limón, correcto. Justamente tenemos ahí, ¿ya? Ahora, vamos a ver, entonces tenemos acá, ahora, el río que tiene, fíjate, el valle más extenso de la vertiente del Pacífico, entonces está en Arequipa, es el río Majes, justamente ese río Majes es bien conocido, ¿no? Justamente, fíjate, entonces, porque la parte del curso medio ha formado el cañón del Colca, mira, cañón del Colca, correcto, arriba está la represa de Condoroma, mira, y en la parte baja de su valle, el valle de Majes se llama Camaná, y ahí producen bastante arroz, correcto, bastante justamente arroz, ¿no? Pero ese es el valle más extenso, ¿ya? No se olviden, entonces, no se olviden, en la vertiente del Pacífico, entonces, el valle más extenso, ¿ya? O cuenca hidrográfica más extensa, lo tiene el río Majes, que está en Arequipa, correcto, ¿ya? Ahora, entonces, pero veamos algunos ríos más importantes, justamente por acá, ¿ya? Antes de entrar a la vertiente amazónica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ríos más importantes? Ya, a ver, tendríamos que destacar algunos ríos. A ver, tenemos uno, el río que tiene la vertiente hidrográfica más extensa es el río Majes, correcto, ¿ya? Ojo, por ser también la vertiente más extensa, va a ser ¿qué cosa? El río más largo de la vertiente del Pacífico, correcto, es el río más largo, fíjate, ¿ya? Entonces, no te olvides, mira, ya la UNI ha preguntado en varias ocasiones, el río justamente, Majes es el río más largo de la vertiente del Pacífico, o podemos decir de la costa, ¿ya? Ahora, muy bien, solamente que
Ahí, entonces, también vamos a ver que eso también, ojo, no es tan exacto, ¿ya? No es tan exacto porque según estudios más, digamos, o mediciones más exactas, entonces he encontrado que hay un río más largo que el río Majes, fíjate, más largo que el río Majes, se llama el río Tambo, también está en Arequipa, ¿ya? O sea, en realidad el río más largo de la vertiente del Pacífico es el río Tambo, fíjate, es el río más largo, ¿ya? Entonces, justamente acá, ¿ya? Pero eso no es válido para la UNI. En la UNI, repito, tú vas a postular a la UNI, ¿sí o no? En la UNI, entonces, se considera que el río más largo es el río Majes, correcto, el río Majes, no el Tambo, ¿ya? Ojo, claro, sería distinto si tú postularías, por ejemplo, a la Universidad de San Marcos. En San Marcos, sí, para San Marcos, sí, ahí entonces tenemos que considerar el río más largo es el río Tambo, correcto, ¿ya? Es justamente ahí, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien entendido, creo que no hay duda, ¿no? Ahora, otro río importante, ¿cuál es el río acá? Fíjate, el río más caudaloso es el famoso río Santa, el río Santa, fíjate, río Santa. Entonces, el cual, por ejemplo, vamos a ver que esto baja de la Cordillera Blanca, fíjate, de la Cordillera Blanca. Sí, la represa de Condoroma en el río Maje, sí, correcto. ¿Ya? Ahora, muy bien, entonces, pero ya estamos en el río Santa. Ojo, el río Santa, entonces, es el río más caudaloso. Fíjate, lleva mayor cantidad de aguas. ¿Por qué? Porque se forma la Cordillera Blanca donde hay muchos nevados, correcto. Ahora, pero este río también es muy importante, como es el más caudaloso, fíjate, entonces ese río, mira, entonces ha sido utilizado para abastecer a dos grandes proyectos de irrigación en la costa peruana. Son bien conocidos, la irrigación Chavimochi, fíjate, está al norte del río Santa, o sea, está en el departamento de La Libertad, correcto, donde entonces, fíjate, se está desarrollando la producción de espárragos, y ahora se ha sumado los arándanos, correcto, fíjate, también la paltajás, correcto, fíjate, entonces, justamente toda esa gran extensión de tierras que se ha podido, fíjate, desarrollada con el proyecto Chavimochi, que ha permitido que fíjate, nada más ahí le saque la mugre, podemos decir así, le ha sacado la mugre, mira, a Chile. Chile antes era el principal productor de espárragos, correcto, ya Perú lo ha superado largamente con Chavimochi. Más, Chile era el principal productor de arándanos, fíjate, ahora está en el 10º lugar y Perú ha pasado al primer lugar. También era el principal productor de Pantajás. Ahora el Perú está en el 5º lugar en la producción mundial, fíjate, pero lo ha superado largamente a Chile, correcto. ¿Cómo se ha logrado? Que fíjate, con las aguas del río Santa. Fíjate, esas aguas se perdían antes en el mar, fíjate. No, pero habían terrenos, las pampas, recuerda que son las pampas, habían terrenos, fíjate, entonces con potencial agrícola, o sea, tierras aptas para la agricultura, entonces, pero que no se producían por la falta de agua, ¿no? No se producían. Pero como se ha llevado a cabo el proyecto de irrigación, ya mismo, entonces todas esas pampas han entrado a producción de tal manera que, fíjate, se ha producido un boom agroexportador, con el cual el Perú entonces está ocupando primeros puestos a nivel mundial, ¿no? Actualmente es el segundo productor mundial de espárragos, correcto, ¿no? Claro, China ha entrado a la competencia y China ya lo ha desplazado al Perú, pero igual, pero el Perú tiene para superarlo, fíjate, ¿por qué? Porque además, fíjate, al sur del río Santa, también, fíjate, se está iniciando el proyecto Cinecas, ¿no? Que es el nombre compuesto de Chimbote, Nepeña, Casma, Cetín, correcto. Fíjate, ahí se están iniciando las obras. Cuando eso produzca, mira, el Perú puede producir más, tanto como en Chavimochi. Entonces, obviamente, entonces en el Perú le puede sacar la mugre en la producción de espárragos, correcto. Pero hay que tener en cuenta también eso de que esa producción entonces
podrían darse con inversiones chinas. Los chinos saben muy bien, entonces, les conviene que este proyecto Chineca que se está llevando a cabo, fíjate, ¿no? En el departamento de Ancash. Ahí ellos están más asustan en el puerto de Chancay, estamos terminando ya el puerto que ya va a funcionar el próximo año. Ahora ellos después de comprarse las tierras de Chineca cuando se termine de irrigar y ahí producir el espárrago, ¿no? Otro tipo de cultivos, ¿no? Justamente están viendo con mucho interés los proyectos de irrigación que se están haciendo, correcto, ¿ya? Ahora, también, muchachos, hay que recordar entonces que dentro de las irrigaciones que se están dando acá, por ejemplo, hoy tenemos el proyecto Olmos, para irrigar la pampa de Olmos, que es la pampa más extensa de la costa peruana, ubicado en el departamento de Lambayeque, correcto, Lambayeque, ¿ya? Muy bien, entonces ya estamos viendo en la vertiente del Pacífico varios ríos importantes. Uno, el río Maje, que es considerado el más largo, el río Santa, que es el más caudaloso, y pasaríamos justamente al tercer río más importante de la vertiente del Pacífico, que es el que tiene mayor cantidad de hidroeléctricas. Muchachos, creo que ya eso nos podemos dar rápidamente cuenta que el río que tiene más hidroeléctricas, justamente, ¿quién es? Es el río Rímac. Porque el río Rímac, justamente, fíjate, tiene el valle más poblado del país, Lima metropolitana. Fíjate, también es el principal centro comercial industrial del país. La industria necesita energía. Pues todo ese crecimiento de Lima, la demanda de agua, de energía, ha hecho que se construyan gran cantidad de hidroeléctricas acá en el curso medio del río, ¿ya? De repente algunas hidroeléctricas, de repente, no sé si ustedes lo conocen. A ver, de repente les pregunto ahí, a ver, de repente aquellos conocen el nombre de algunas de las 5 hidroeléctricas que tiene el río Rímac aquí en su curso medio. A ver, ¿conocen o no? Díganme si lo conocen o no para pasar ahora a la vertiente amazónica. Ya, a ver, ¿cuál sería? Sí, Miriam, entonces para la UNI el río más largo es Majes y para San Marcos es Tambo. Sí, correcto. Sí. Ya, muy bien. Entonces me está indicando el río Santa Eulalia y es afluente del Rímac. ¿Sí? Profe, perdón, lo que no había entendido era el argumento que dio, por qué para la uni es uno y para San Marcos es otro distinto. Ya, por eso, lo que ocurre es que, a ver, son las fuentes que hay, ¿ya? La UNI utiliza, entonces, fuentes tradicionales, correcto, ¿no? Justamente, que son básicamente de los datos, ¿no? ¿Cuál es el río más largo, el más caudaloso? Las fuentes tradicionales. En cambio, en San Marcos ya se basan en un estudio ya más amplio que han hecho, incluso, fíjate, San Marcos ha hecho un mismo catedrático de San Marcos que ha escrito un libro, o que es el más destacado estudioso de los ríos en el Perú, que es el señor Carlos Peña Herrera del Águila, ¿ya? Entonces, es un catedrático, pero es el autor de muchos libros, ella es de San Marcos, ¿ya? De tal manera que, entonces, obviamente San Marcos toma como referencia la fuente de este catedrático, justamente San Marcos, ¿ya? Ahora, muy bien, me dice el trasvase de Choclococha. Ah, muchachos, muy interesante, ese para el río Ica, mira. Entonces, vamos a ver, el río Rímac, mira, las hidroeléctricas, ahí está Huinco, les digo el nombre Huinco, Barba Blanca, ¿ya? Muy bien, fíjate, entonces acá, ¿qué han hecho? Mira, han traído aguas, entonces, ya muy bien, excelente Edgar, ya. Mira, han traído aguas de la cuenca del Mantaro, fíjate, acá han hecho una obra de trasvase, así le llaman, el trasvase de Marca Pomacocha. Mira, le llaman trasvase porque ese es agua están pasando, ¿no? O sea, es el agua de una cuenca hacia otra a través de la cordillera, que quiere decir que cruza la cordillera. Fíjate, cruza la cordillera. Entonces han abierto un canal, un túnel, ¿ya? Para pasar el agua de la laguna de Marca Pomacocha hacia el río Rímac, correcto. Y de esa manera abastecer en agua y energía a la cuenca del río Rímac, ¿no? O sea, la ciudad de Lima. Igual se ha hecho con el proyecto Choclococha, que es para el río Ica, ¿ya? Aumentar la producción de la uva en el río Ica, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora a los ríos amazónicos, ¿ya? A ver, en la vertiente amazónica, mira los ríos acá,
A ver, nacen en los nudos, correcto. El nudo de Pasco y el nudo de Vilca, nota. Y como los ríos de la vertiente del Pacífico tienen origen nival, también pluvial, correcto, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Muy bien, pero a diferencia de los ríos de la vertiente Pacífico, estos ríos van a tener curso largo, porque van a recorrer por los valles de la sierra, luego ya por los valles de la selva alta, luego van a formar los pongos de la selva alta y finalmente van a llegar a la selva baja, donde ahí van a formar meandros, correcto, ¿ya? Ahora, en cuanto a su dirección, son longitudinales porque van de sur a norte, ¿ya? Ahora, en cuanto al caudal, son supercaudalosos. ¿Por qué? Porque esta vertiente, fíjate, tiene abundancia de lluvia, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Justamente, hay que recordar que justamente tiene un clima tropical, un clima tropical justamente es aquel producido por los vientos alisios que generan lluvias durante todo el año y en forma abundante, ¿sí o no? Correcto. Ahora, en cuanto a su desembocadura, esta vertiente es también exorreica porque el río Rima lleva sus aguas hacia el mar. Forma un estuario, o sea, forma una boca nada más, ¿no? No se divide en muchas bocas como el caso de los deltas, ¿ya? ¿Qué cosa es un meandro? Los meandros son, fíjate, las sinuosidades curvas, o sea, son curvas en forma de la letra S, de manera muy pronunciada, que forman los ríos, correcto, ¿no? Son estas curvas en forma de la letra S, ¿ya? Muy bien, se producen entonces cuando la pendiente es suave, fíjate, la pendiente es suave, ¿ya? Los ríos ahí van a poder divagar hacia los costados, ¿no? O sea, fíjate, entonces de esa manera van a ir formando las curvitas que son los meandros, ¿ya? En su curso bajo, estos ríos no son torrentosos, ¿no? O sea, corren ya de manera más suave, de manera más lenta, porque no hay mucha pendiente, ¿ya? Y eso va a hacer que estos ríos puedan ser navegables, ¿no? Justamente, ¿no? Y sabemos que estos ríos, pues, entonces van a tener una gran importancia, justamente, entonces, para los ríos. Sí, los meandros son una característica de estos ríos, ¿ya? Del curso de estos ríos, que el curso no es recto, sino se dice que el curso es meándrico, está formando curvas, ¿ya? Muy bien. Ahora, veamos entonces también, fíjate, el aprovechamiento de estos ríos, ¿ya? Mira, muy importante, ojo, en la parte alta los ríos se forman en los nevados, justamente ahí está, mira, de tal manera entonces que también ahí tenemos, por ejemplo, un nevado muy importante, mira, el nevado del Mismi, mira, el nevado del Mismi, fíjate, este nevado es muy importante, acuérdate bien, ¿ah? Observa, fíjate, el nevado del Mismi, ojo, fíjate, estos nevados acá, fíjate, aquí de este nevado se está originando ¿quién? El río Amazonas, correcto, ahí se está originando, fíjate, eso es muy importante el nevado del Mismi. Esto está en Arequipa, en la cordillera de Chila, correcto, en la cadena occidental, ¿ya? Pero de los Andes del centro, ¿ya? Ahí se está originando, ojo, se está originando el río Amazonas, pero todavía no tiene el nombre de río Amazonas, ¿no? El nombre recién se va a dar abajo, cuando se une el Marañón con el Ucayali, correcto, ¿ya? Acá tiene otros nombres el río Amazonas, ¿ya? Por ejemplo, acá, fíjate, el riachuelo que se forma se llama río Apacheta, ¿ya? La quebrada de Apacheta, luego la quebrada de Apacheta, luego pasa a llamarse el río Apurima, fíjate. Luego el río Apurima, al unirse con el Mantaro, se llama río N. Luego el río N al unirse con el N se va a llamar Tambo. Y el río Tambo, luego al unirse con el Urubamba, se va a llamar Ucayali. Y luego el Ucayali al unirse con el Marañón, fíjate, entonces se va a llamar Amazonas, fíjate, Amazonas, recién allí, entonces el Amazonas va a tomar su nombre, cuando el Ucayali se une con el Marañón, correcto. O sea, muy distante de su origen remoto, ¿ya? Entonces, en su origen, pero eso es importante, el origen remoto del Amazonas, fíjate, entonces que a partir de aquí, a partir de acá, se le considera al río Amazonas el río más largo del mundo, correcto, ¿ya? Fíjate, entonces, por eso el río Amazonas se le considera el río más largo del mundo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se le está midiendo desde el Nevado del Mismi, correcto, desde el Nevado del Mismi, de acá, aunque no tiene nombre, correcto, ¿ya? Es decir, que se está tomando en cuenta
la longitud del río Ucayali, el río más largo del Perú, del río Tambo, del río N, del río Apurima, correcto. Se está sumando de todos aquellos ríos que lo originan al Amazonas, correcto, ¿ya? Muy bien. Bien, vamos a ver, en curso medio estos ríos forman, vamos a ver acá, mira, hidroeléctricas, ahí está, mira, la hidroeléctrica más importante del país, Santiago Antunes de Mayolo, correcto. Tenemos solamente una parte del río Amazonas, justamente. Exacto, por eso que el río más largo es el río Ucayali. Muy bien, perfecto. Muchachos, a ver, otro, mira, en estos ríos en su parte media van a formar las hidroeléctricas, correcto. Mira, la UNI ha preguntado, y yo les voy a preguntar también eso, ojo, fíjate, la hidroeléctrica, ¿cuál es la hidroeléctrica más potente del país? Están en estos ríos amazónicos, porque son ríos grandes, caudalosos y torrentosos, fíjate. Mira, la hidroeléctrica más importante está en la vista, mira, ahí lo están viendo. La hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo, ojo, Santiago Antunes de Mayolo, correcto. Fíjate, Santiago Antunes de Mayolo está ¿en qué río? Preguntó la UNI. El río Mantaro, correcto. Ojo, no se vayan a confundir, porque el río Mantaro es, fíjate, va a formar esta hidroeléctrica, pero en la selva alta de Ayacucho, en la zona de Huancabelica. Pero antes de Ayacucho, en la zona de Huancavelica, correcto. En Huancavelica, ahí va a formar, ¿no? Luego ya el río va a ir a la selva alta, a Ayacucho, donde va a formar la zona del Brain, ¿no? El Brain, donde el río Mantaro se une con el río Apurima para formar el río N, correcto, ¿no? El río N, ¿ya? Pero esto, esa es la hidroeléctrica más importante. Santiago de Mayolo, que está en el río Mantaro. ¿En qué departamento? Departamento de Huancavelica, correcto, ¿ya? Ahora, en la parte baja estos ríos se utilizan como medio de transporte, justamente ahí, ¿no? Entonces, justamente medio de transporte, por eso justamente ahí la población en la selva vive a orillas de estos ríos, ¿no? Hay importantes puertos, ¿no? Por ejemplo, en el río Cayali se navega justamente, fíjate, durante varios días la embarcación donde se lleva la madera a Iquitos, al puerto Iquitos, ¿no? Iquitos ya está en el río Amazonas, correcto, pero el puerto de Pucallpa está en el río Ucayali. De ese puerto llevan la madera hasta Iquitos, fíjate. Ahora, el viaje es recontra largo, ¿no? Justamente ahí. ¿Ya? Muy bien, listo. Con esto, muchachos, vamos a pasar a continuación a la práctica dirigida, ¿ya? A ver, entonces, pasamos ya a ver la primera pregunta. La primera pregunta, a ver, observamos rápidamente que nos dice marque la alternativa no contenga una característica de las vertientes hidrográficas del Perú, ¿no? ¿Correcto? El río Mantaro, la hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo se encuentra en el río Mantaro, correcto, ¿ya? Muy bien, entonces ya, muchachos, ¿cuál sería la respuesta acá? No es característica de las vertientes hidrográficas del país. A ver, vamos a ver, dice, la principal divisoria de aguas es la cadena occidental, eso sí es verdadero, nos está viendo lo que no es, ¿no? Lo que no es verdadero. Muchachos, tenemos ya la respuesta, la letra C, correcto. Dice, debido a la ubicación geográfica del Perú, la vertiente occidental es muy caudalosa. No, hemos visto que acá los ríos de esta vertiente son caudalosos. No, al contrario, tienen un caudal muy bajo. Las escasas precipitaciones que ocurren a este lado de la cordillera de los Andes, ¿sí o no? Por lo tanto, esto no corresponde. Lo que sería caudaloso sí es en la vertiente amazónica, es caudaloso, pero no la vertiente del Pacífico, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, pues esa es la respuesta. Ahora, vamos a la pregunta número 2. A ver, dime, dice, ¿cuál de la alternativa, cuál establece una característica de la vertiente del Pacífico? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ya muchachos, ahí está la respuesta, ¿no? Justamente tenemos, ahí está, ¿no? La letra C. ¿Por qué? Porque dice, una carga abarca 21% del territorio peruano, ¿no? Habíamos visto que ese es el porcentaje que abarca la vertiente del Pacífico, 21%, recuerda que 21%, y a su vez tenía solamente el 2% del agua
dulce solamente el 2%, ¿sí o no? Correcto, ¿ya? Entonces, esos porcentajes hay que tener en cuenta, ¿ya? De superficie del país, 21%, pero en agua, solamente 2%. Ahora, pero en población, sí, vamos a ver que es la vertiente más poblada, pues. Por eso justamente acá, en esta vertiente, se está extremando el uso del agua, ¿no? Se están construyendo represas, reservorios, y también se han hecho trasvases de agua, ¿no? Como hemos visto que el trasvase de Marca Pumacocha para el río Rímac, o el trasvase de Choclococha al río Ica, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá hay bastante población. Pero estos ríos tienen solamente poca agua, solamente el 2% del agua dulce del país, ¿no? ¿Correcto? Vamos a la pregunta número 3. A ver, ¿cuál es la respuesta acá, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? La vertiente del Pacífico ya, tiene solamente 2%, ¿no? O 1,8% del agua, ¿no? Dice, sin embargo, es una de las vertientes que presenta mayor concentración poblacional, ¿sí o no? Industrial, agroexportación. Por eso que se han creado proyectos para incrementar la disponibilidad de agua, ¿no? Justamente, ¿no? Este proyecto consiste en captar aguas que discurren a la vertiente del Amazonas, a la vertiente amazónica. Ya, ahorita voy a colocar la pregunta 1. Ya, muchachos, entonces la vertiente amazónica, mediante, dice, acueducto, ¿no? Para incrementar el caudal de los ríos donde hay mayor demanda, ¿no? Indique el tipo de proyecto hidráulico que se describe. A ver, ¿qué tipo de proyecto sería, muchachos? A ver, ya, vamos justamente por acá porque ya estamos con el tiempo. Muchachos, tenemos se llama el trasvase, ya se llaman trasvases, ya. Por ejemplo, tenemos el trasvase de Marca Pomacot, de la cuenca del Mantaro a la cuenca del río Rímac, ya. Vamos a la pregunta 4. A ver, muchachos, ya salió la respuesta, ya, lo que habíamos visto, ¿no? Exacto. El río, justamente, Rímac, que tiene más hidroeléctricas, y el más extenso, el río Majes, en la vertiente del Pacífico, ¿no? Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es la respuesta? Pues, a ver, tenemos acá la letra C, ¿ya? Justamente, el río que presenta mayor potencial hidroeléctrico del Perú es el río Marañón. Acá está el Marañón, fíjate, el que va a formar el Amazonas al unirse con el Ucayali. Este río forma bastantes pongos, 11 todavía, fíjate. Los pongos, recuerda que son apropiados para construir hidroeléctricas, ¿no? O sea, quiere decir que este río tiene mucho potencial. En el futuro se podrían construir muchas hidroeléctricas, ¿no? ¿Ya? A ver, finalizamos con la pregunta 6. Muchachos, ¿cuál es la respuesta? La letra A, ¿no? ¿Correcto? Y finalmente, entonces ya nos despedimos. Muchachos, eso es todo. Y justamente me despido entonces de ustedes que también sigan estudiando y que pasen una muy buena tarde. ¿Ya? Nos vemos con todos. Hasta luego. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Ya, muy bien. Listo. Ahí. Hasta luego, profesor.